Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Fanny y en el vídeo de hoy os hablaré de una cosa que me habéis preguntado, que es de esta lámpara LED que se usa para pintura con diamantes, que si no habéis visto el unboxing os dejo el enlace en este vídeo, que es de la tienda Everyday y Deals. Cuando hice el unboxing, pues me habéis preguntado estas semanas un poquito sobre qué tal funcionaba, si podía hacer un vídeo sobre ella. Entonces, bueno, como la he usado ya unos días, os hablaré un poquito de cómo me va. Bueno, como habéis visto en el unboxing, es una lámpara que además tiene LEDs, ilumina en dos posiciones diferentes, menos intensidad o más intensidad, y a la vez os hace la función de lupa. En este caso, tanto la iluminación que yo he probado, os la voy a enseñar ahora sin las luces, porque en este momento tengo más luces LED encendidas y va bastante bien. Y os voy a hablar un poquito sobre todo de la lupa, que es lo que más dudas teníais. Yo creo que algunos de vosotras me preguntasteis, pues me dijisteis que en estas lámparas pues no conseguíais ver un poquito bien lo que sería enfocar los símbolos del lienzo. Yo en este caso lo que he visto es que no puede estar inclinada. Es decir, estas lámparas tenéis que ponerlas siempre en una posición horizontal al lienzo en el que trabajáis. Incluso, yo he visto que incluso también funciona un poco más inclinándose al contrario de lo que a veces ponemos, porque a veces cuando trabajamos con ellas nos da la sensación de que queremos enfocarlo pues como una luz hacia por ejemplo, esta zona, y no, esto más bien sería pues siempre trabajando un poquito encima de ella. Yo lo que he visto es que cuanto más la peguéis al lienzo, pues mucho mejor se ve. Y la ampliación es bastante. Yo no sé, depende cada uno, depende cómo tenga la vista, necesitará un poquito más o un poquito menos. Pero yo, por ejemplo, que si uso lentillas, uso gafas, en este caso estoy con mis gafas, entonces veo que poniendo mis gafas no noto ningún tipo de reflejo y veo bastante bien. Os enseño ahora un poquito de cerca para que veáis la ampliación. Si os fijáis, y a pesar de que es grabado a través de una cámara, se ve muy bien esta zona. Fijaros, yo estoy iluminando, o sea, estoy enfocando con esta lupa lo que sería esta zona del lienzo. Si la vemos así, os fijáis en la diferencia, es grandísima. Fijaros en el tamaño que tiene, obviamente, ya sabemos que trabajamos con diamantes muy pequeñitos. Entonces, bueno, esta sería lo que es la zona pues real que vería yo en este momento para pintar, y esta sería pues la ampliación de esta lupa. Si os fijáis, yo creo que se ve perfectamente, se ve muy bien, muy bien. Si la queréis poner un poquito más lejos, pues la subiríamos. Fijaros que aquí empieza pues a distorsionar un poco siempre, como toda lupa, porque toda lupa le pasa lo mismo. Toda lente que sea de aumento siempre va a distorsionar en función de la inclinación que le pongamos. Y esta zona os quedaría así, entonces por eso os digo que yo esta lupa lo que veo es que obviamente tiene que estar siempre, fijaros, en horizontal. Vosotros, yo creo que la mayor ampliación que podéis dar es, pues, vamos a ver si la ponemos así, sería esta, yo creo que es bastante, para que quede alejada y a la vez os quede de manera plana para que veáis bien todo lo que serían los símbolos. Si se pone mucho más cerca, el aumento es más pequeñito, pero se ve muy bien. Os la paso un poquito así a través del lienzo para que lo veáis. Y fijaros que bien se ve. Yo creo que se ve muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que es una lupa que obviamente es para gente que la necesite, aunque se puede comprar perfectamente para la iluminación del lienzo, porque después os enseño, ilumina muy bien como lamparita de mesa, de trabajo. Lo que tienen estas lupas, por lo que veo, es que obviamente si lo acercamos mucho al lienzo, en caso de que queramos pues hacer un aumento pues un poquito más pequeño y etcétera, pues bueno, que tenemos un espacio entre lo que sería la lente y el lienzo pues pequeño. Se puede perfectamente, iríamos metiendo el boli, obviamente no es tan cómodo como cuando tenemos todo el espacio para trabajar encima de ella, pero como obviamente una lupa cuando se compra es justo porque tenemos una necesidad pues de aumentar estos símbolos para poder trabajar en la pintura, disfrutar y bueno, obviamente hacer algo que nos gusta sin que nos suponga pues un esfuerzo a la vista grande, pues bueno, se hace. Ya veis que bueno, el hueco en este caso es pequeñito, fijaros, porque es esta distancia que tenemos hacia el lienzo, pero bueno, yo lo he puesto en la posición más pegada en este caso, ¿vale? Se puede trabajar tanto con un boli largo, ya veis que bueno, que soy capaz de acceder a la zona, y con un mini boli. También podéis, quizá es un poquito incluso más cómodo.
y podéis trabajar con ella. Obviamente, pues en caso de usar multiplacer, etcétera, pues bueno, obviamente se hace un poquito más complicado, pero se trata de que es una lupa para una necesidad. Lo que sería la luz va muy bien, eso es la primera posición. Fijaros que en el vídeo con la luz siempre, bueno, pues se va a vibrar un poquito a través de la cámara, se ve genial, la luz sí que es una maravilla. Fijaros, está en la segunda posición y se ve estupendamente. Se ve muy bien en las dos. Lo voy a quitar otra vez, la voy a subir un poquito más para hacer otro tipo de aumento y que veáis cómo podemos trabajar con ella a través del juego que nos deja, vamos. Aquí la he separado bastante más, le he dado bastante más altura y en este caso pues ya sería muchísimo más cómodo trabajar con ella. Fijaros que yo, por lo que es grabar el vídeo, obviamente estoy trabajando con ella en una posición que no trabajaríais vosotros. Yo estoy trabajando pues de frente para que, bueno, pues no estéis viendo los pies de la lupa, para que, bueno, para que podáis ver a través del objetivo pues un poquito más el aumento, ¿vale? Pero bueno, para mí obviamente así sería más incómodo. Pero bueno, después ya adaptaríais lo que sería la posición de la lámpara, pues de lado, obviamente, que es un poquito más cómodo. De lado siempre tenéis todo el hueco y os tendríais que poner encima de la lupa, ¿vale? Yo en este caso tendría la cámara y no podría estar viendo, o sea, realmente estoy colocando los diamantes no a través de la lupa, sino lo que estoy viendo fuera de la lupa. Pero en vuestro caso pondríamos la lupa, ya veis que se ve bien, tendríais, bueno, estaríais encima de la pintura trabajando con los brazos y los codos apoyados en la mesa, que es la posición más cómoda, y trabajaríais a través de la lupa. La luz, ya os digo, es muy buena y ahora voy a apagar lo que sería todas las LEDs que tengo puestas para que veáis cómo sería trabajar con la lámpara solo como luz. Bien, en este momento estoy con la luz completamente apagada. Ya es tarde, tampoco hay mucha luz de la calle, estoy con la cortina echada, es más, o sea, en este caso, en este momento, tengo muy poca iluminación, no podré ni siquiera trabajar con la pintura, estoy casi a oscuras. No tengo ninguna otra luz. Entonces, esta sería la iluminación que os daría, pues, la primera intensidad que tiene, ¿vale? En este caso, ¿se podría trabajar así con esta luz solo? Yo creo que sí. No puedo enseñaros muy bien cómo ilumina la zona de abajo, fijaros aquí el lienzo, ¿vale? Que sería lo interesante que vieseis ahora, pero bueno, si la separo pues ya pierde intensidad, pero la podéis ver a través de lo que sería el aumento. Yo en este caso tengo el aumento, a ver si consigo que enfoque bien, ahí más o menos, y la zona en la que se está trabajando se ve yo creo que casi como antes. Si le ponemos dos toques de intensidad, pues bueno. Yo a veces no soy muy dada a poner mucha intensidad porque al final quizás refleja un poco más, pero es la opción que tengáis. Bueno, si no me entendéis muy bien es que tengo un catarrazo encima tremendo hoy, pero bueno, quería hacer este vídeo así que yo os lo habíais pedido y no quería dejarlo para más adelante. Bueno, entonces, yo lo que opino de ella, que como lamparita también funciona muy bien. Esta sería la amplitud de iluminación que tendría si solo trabajásemos con la lámpara. Es más, si hubiese más oscuridad en este momento en mi habitación, pues se iluminaría todavía mucho más la zona. Yo creo que de lámparas de sobremesa tenéis muchos tipos, pero esta es muy pequeñita y bueno, me preguntasteis qué opino. A mí, por el precio y por el servicio que hace, sobre todo si necesitáis lupa, os viene estupendo porque tenéis las dos cosas. Si no necesitáis lupa, bueno, pues es una lamparita que hace una función bastante buena y bueno, yo creo que sí que vale la pena. ¿Vale la pena? Bueno, lo estáis viendo. Esto es lo que ilumina. Esto es lo que ilumina. Creo que la tengo en la primera intensidad. Sí, lo tengo en la primera. A ver que la pongo así. Es la segunda. Fijaros ya la amplitud que hace hasta aquí. Y lo que digo, si estuviese todavía más oscuro, más de noche, pues bueno, yo creo que yo trabajaría bien con ella sin ni siquiera luz. Yo la he probado, sobre todo la lupa, la he probado con una lamparita LED al lado también. Ayuda mucho, porque además, claro, si tenéis obviamente dos lamparitas, pues más iluminación que tenéis y bueno, menos se cansa la vista. La he probado apagada de noche y sí, tiene más iluminación que en este momento, porque en este momento no es de noche del todo. Y va muy bien.
Va muy bien, se ve muy bien, sobre todo, bueno, también depende un poco el lienzo que tengáis, es de una buena calidad, si no, en este caso se ve estupendamente, ya de por sí se ven bien los símbolos, entonces eso también ayuda, ojo, si tenéis un lienzo de muy mala calidad, pues ya sabéis que la luz es necesaria en grandes dosis, pero tal como está la luz en este momento, pensando que esto se carga, es LED también, bueno, pues es un arreglo bueno. Si queremos pues estar pintando de noche y con el gasto pues más mínimo que podamos en este momento. Y para tener un gasto mínimo, pues esto es yo creo que una muy buena idea. Ya os enseñé también la tableta de luz bueno, ya os enseñaré también otras cosas que tengo, pero es una buena opción. Acordados que esta lámpara, si habéis visto el unboxing, pues bueno, teníais un código de descuento, ya os había dicho que bueno, que me habían ofrecido un código de descuento para vosotros, el 10%, que también os lo dejaré en la descripción. Y bueno, yo creo que si teníais dudas, espero que os haya ayudado. No, lo quería probar también en una pintura, pues que fuese un poquito quizá pues más oscura, etcétera. Pero bueno, yo os digo, hoy me levanté con fiebre y dije, bueno, pues hago este que bueno, tampoco si se ilumina, ilumina bien. Está claro que si un lienzo es de muy mala calidad, pues bueno, los problemas pues los tenemos que ir viendo cada uno la vista que tiene y bueno, cuál es la mejor solución para cada uno. Pero bueno, ya veis que es una iluminación muy bonita. Además no molesta, no refleja mucho como los bolis LEDs, que también os había hecho un vídeo. Los bolis LED a veces se hacen un apaño y bueno, para cuando se empieza y no hay otras cosas en el mercado, claro, hace años no había todas estas cosas y el bolígrafo LED da una opción, pero el bolígrafo LED pues sí que da muchísimo reflejo. Esto es una luz muy suave, ya veis que no molesta nada, es relajante además. Y bueno, espero que os haya gustado. Así que bueno, espero que este vídeo os haya ayudado con las dudas que teníais. Eso sí, cada uno, claro, su vista es diferente, o unos tendrán más necesidad de aumento, otros menos, pero al menos yo en mi caso veo que es una lente que, bueno, no distorsiona. Ya veis, se ve a través de la cámara, los símbolos ya los habéis visto aquí, y bueno, se ve bastante bien. Así que bueno, espero haberos ayudado humildemente, y bueno, que os sacase quizá alguna duda que tengáis. Vale, así que venga, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los siguientes. Tened un feliz día.